Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de CEO Televisión. Hoy tenemos con nosotros a María del Prado, una misionera comboniana que ha estado 14 años en el Chad y 6 en el Congo Kinshasa. Muy buenas tardes, Prado, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Gracias por la invitación. Nada, a ti, que menos. Vamos a comenzar y sí que me gustaría que nos comentaras cómo es trabajar en misión, cómo es un día allí. Bueno, pues, no puedes decir que un día normal, que eso existe allí, los días no son normales, entre comillas. Una de las características de la misión son los imprevistos. Programas, crees que vas a hacer eso y al día siguiente te puede caer una lluvia torrencial, te puede venir una urgencia médica de X y los programas saltan. Pero vamos, si hay que hacer, grosso modo, una idea global, nos levantamos muy temprano, te puedes levantar perfectamente a las 4 de la mañana para rezar, porque claro, el misionero allí, si no reza, allí no aguanta, ¿verdad? A las 4 rezamos, personalmente, luego tienes los laudes, la oración común y la misa. Y después de la misa, ya es cuando, si tienes tiempo, desayunas un poco y si no, empiezas ya a correr para allá y para acá. Si estás en el centro, digamos en la ciudad, pues seguramente llegas a comer a casa a mediodía o así, pero si estás en los pueblos, no sabes nunca cuándo comes. ¿Y cuál es el objetivo principal que busca un misionero? ¿Cuál dirías tú que, oye, pues los misioneros estamos predestinados para hacer esto? Bueno, predestinados no sé si estamos, pero los misioneros lo que queremos es llevar la palabra de Dios. ¿Y por qué? O sea, por una razón muy simple, porque estamos convencidos de que la palabra de Dios es un factor de cambio muy fuerte en la sociedad. Cuando la gente asume cómo es vivir el Evangelio, poquito a poco la sociedad cambia. O sea, es que se ve y se toca. Entonces, por eso, para nosotros es importante llevar la persona de Jesús. Y antes de continuar, bueno, vamos a presentar a nuestro colaborador de confianza, Chema Martínez. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Continuamos y sobre todo está el tópico de que uno, pues sobre todo en estos países acomodados, no sabemos lo que tenemos. ¿Se cumple en estos países en los que has estado con este tópico o no? Bueno, realmente aquí tiene muchas cosas que luego allí no las tienes tal y como las tienes aquí, pero a mí me gusta decir que lo básico no te falta, a menos que estés en una misión súper difícil, que las hay, pero en una misión normal, bueno, tú tienes lo básico, tienes comida, tienes transporte a tu manera, tienes también acceso a internet, no como lo puedes tener aquí, ciertamente, pero lo básico no te falta. Porque hablamos, Prado, de cuando ya estás allí, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue esa llamada para ti a la vocación de ser misionera? Yo estudiaba enfermera, ¿vale? Y fue estudiando que yo me planteé, bueno, ¿y luego qué hago? ¿Termino mis estudios y me quedo aquí a trabajar? Y me atraía mucho la idea de dar unos años fuera con mi servicio, es decir, quiero, lo que yo he estudiado, quiero que sirva para algo. Y ahí se juntó ese deseo de ayudar, entre comillas, con el deseo también de anunciar al Señor. Y ahí empecé a buscar y bueno, me orienté hacia una congregación religiosa y me orienté en concreto hacia una congregación que trabajase en África. Yo quería África. ¿Y en España crees que hay esa cultura misionera de la que nos hablaba, o crees que falta ese espíritu para poder irse y ayudar a los más necesitados? O sea, la idea de solidaridad y de ayuda y tal, sí creo que está. Y de hecho hay muchos grupos que ahora, por ejemplo, en el verano, de cara al verano, quieren una experiencia misionera para darse, para ayudar y tal. Lo que creo que falta es la idea de permanencia, de duración, porque nosotros nos hacemos misioneros, pero no para un rato, ni para un día, ni una semana, ni un mes.
nos hacemos misioneros para toda la vida. Y esa idea es la que creo que en muchos ámbitos falta. Pero bueno, es la sociedad en general, ¿no? Me parece a mí. Una pregunta que sobre todo uno, pues cuando va creciendo y sobre todo va valorando más, es el dinero. ¿Cómo subsistís allí? ¿Cada misionero tiene su propio dinero, su propio arca? ¿O con el dinero que OMP, bueno, Obras Misionales Pontificias, recolecta, lo suministráis? ¿Lo dejáis todo en España? ¿Cómo es en vuestro caso? Bueno, pues esa es una pregunta muy buena, porque en general los misioneros no nos paga nadie. En algún caso, raramente el obispo dice, bueno, pues te doy una ayuda, pero eso hoy prácticamente ninguna misión existe. Entonces vivimos, en la mayoría de los casos, vivimos de bienhechores, gente que nos ayuda, y vivimos de la providencia, y eso se puede decir así abiertamente, que cuando crees que no tienes nada, el Señor te ayuda, no sabes cómo. Y luego a nivel de congregación nuestra, no sé si otra lo tiene así, hay, para entendernos de una manera muy sencilla, como una caja común. Todo lo que llega de bienhechores o de otras que trabajan en colegios o así, se pone en una caja común, que eso luego se distribuye. Pero quería subrayar esto que tú dices de OMP. Es verdad que las OMPs recogen mucho dinero, dan mucho dinero a la misión, suelen dar mucho dinero para obras, digamos, masculinas, seminarios, formación de sacerdotes, mucho menos para obras femeninas, locales, religiosas locales, y mucho menos aún para misioneros. No sé si en tu larga trayectoria de 14 años en el Chad y 6 en el Congo-Kinshasa, si alguna vez has estado en una zona de tensión o peligro, o a lo mejor me puedes contestar a la pregunta por compañeros de vocación, y es si tenéis alguna seguridad privada o cómo os protegéis. Bueno, seguridad allí tienes la que te da la presencia del Señor y punto, Dependiendo de los momentos que vivas, puede vivir situaciones de mucha tensión, sí. Pues yo qué sé, yo estoy pensando ahora mismo en la primera etapa que yo viví en el Chad, era la posguerra, yo llegué después de la guerra, la situación era muy inestable y no podía salir, en muchos casos no podías ir a los pueblos solas. Y recuerdo, por contar así alguna anécdota, un día, no sé si era la 1 de la mañana o las 2 de la mañana, en plena noche, llaman a la puerta, los militares venían armados hasta los dientes, y nos pedían el coche para ir a otro sitio, a otro pueblo, que había habido una reyerta y había habido muertos. Entonces, claro, pensamos, si les damos el coche no lo vemos más, y el coche para nosotros es importante para moverte, ¿no? Y tuvimos la osadía, porque fue una osadía, otra y yo, de decir, no, nosotros os conducimos. Y cargamos la pick-up de militares y fuimos a aquel sitio, ¿no? Y bueno, realmente había habido muchos muertos allí, sí. Fue una situación muy tensa. Muy bien. Me gustaría que, para cerrar ya la entrevista, que lanzaras o qué mensaje darías a los jóvenes para abrirse a la misión. Pues vamos a ver, mensajes se podrían dar muchos, pero desde mi punto de vista, el mensaje es que la persona de Jesús vale la pena comprometerse con Él. O sea, no es una idea, Jesús no es una idea, es una persona. Es una persona, te sostiene, te ayuda, te guía, y comprometerse con Él es comprometerse con la esperanza, con la alegría. No hay que tener miedo. Yo lo tuve al inicio y casi me pierdo lo mejor de mi vida. No hay que tener miedo, hay que comprometerse con el Señor. Gracias por acompañarnos en esta entrevista nuevamente, y a ti, Chema, también por acompañarnos. A ti por invitarme esta tarde. Muy bien, muchas gracias.